buenos días, gusto en saludarlos. Mi nombre es Lidia Tamaira Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, a partir de este momento la facilitadora de teorías de la administración. Quiero darles la más cordial bienvenida a este curso, el cual iniciamos el día de hoy, y me gustaría compartir algunos tips antes de dar inicio a lo que es en sí el contenido que trae esta unidad curricular, teorías de la administración. Bien, en plataforma van a encontrar en la primera parte de la plataforma, en la información general, a partir de mañana van a encontrar el plan de evaluación junto con una misiva de bienvenida. ¿Sí? En el plan de evaluación, donde se especifica cada una de las actividades que los participantes deben realizar a propósito de dar cumplimiento a lo que se refiere a la evaluación de la unidad curricular. Allí están especificadas actividad por actividad, cuál es el contenido y son solamente 3 actividades. Posterior a ello, también en la primera misiva van a hallar como algunos tips, vamos a llamarlo así, de cómo va a ser la relación nuestra, ¿sí? Con respecto a la evaluación, con respecto a la comunicación, y allí especifico que el único medio para nosotros poder presentar cada una de las actividades que se solicitan, para ustedes poder presentar esas actividades, el único medio es la plataforma. ¿Sí? Yo puedo orientar a través del WhatsApp, a través de alguna información adicional que ustedes requieran y que yo pueda facilitarles por otros medios, pero definitivamente para presentar la evaluación tiene que ser a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque allí nos queda constancia de qué es lo que ustedes presentan cuando lo presentan, y queda constancia de la evaluación de las calificaciones que obtuvieron, y ello es lo que finalmente va a subirse a las notas finales. Entonces, es indefectible el uso de la plataforma para presentar las actividades. Una de las cosas que procuro es, una vez que presento el plan de evaluación, lo dejo desde el inicio hasta el último día. Abro todas las actividades. Por ejemplo, a partir de mañana ustedes van a tener abiertas todas las actividades, y van a ir cerrando en la medida en que colocamos el lapso de tiempo en el que tienen que ser presentadas. Por ejemplo, la primera actividad abre el día de mañana y se cierra 15 días después. La segunda actividad abre también el día de mañana y entonces se cierra un mes después, y así por el estilo hasta completar las fechas que están previstas por la coordinación. Entonces, las dejo abiertas desde el principio porque sé que hay algunos participantes que les gusta investigar, que de pronto adelantan información, e inclusive cuando tenemos los encuentros, pues una forma de que ustedes puedan aportar algo a esta dinámica, a este compartir de información, a esta socialización que hacemos en cada presentación que tenemos en esta materia. Bien, entendido esto, sí. En la misiva de bienvenida está la información que ustedes requieren para comunicarse conmigo. También tenemos la vía del WhatsApp, que nos facilita también cualquier comunicación que podamos tener. Bueno, con esto, pues entonces ya doy inicio al primer encuentro, en el que vamos a hablar un poco sobre lo que es la cronología de la administración. Y quiero empezar por hablar o por decir, ¿sí?, que la administración históricamente ha tenido diferentes contribuciones de distintas sociedades o culturas. Esto se refiere al hecho
de que la administración ha estado presente en la sociedad desde que el hombre pisa o está en la faz de la tierra. ¿Por qué? Vamos a ir viendo en cada uno de las épocas en las que ha transcurrido la humanidad, cómo ella de una u otra manera ha estado allí. Y muchas veces sin nosotros saber, o no sin nosotros saber, los individuos, los seres humanos de cada una de esas épocas la hubiesen llamado administración o supieran sencillamente qué era. Lo importante de ello es que se hacía presente, se vivía, se compartía y era un medio que le permitía a la humanidad la propia sobrevivencia sobre la faz de la Tierra. Bien, les decía inicialmente que históricamente ha tenido diferentes contribuciones por, por las sociedades, por los tipos de cultura, fundamentadas en lo más práctico, por ejemplo, que es la división del trabajo, hasta lo más complejo, que son las especializaciones y las estructuraciones de las organizaciones, de la misma sociedad. De allí que la administración ha tomado, vamos a ver así, ha tomado diferentes vertientes. La administración, con esto, nos queda claro que su concepción va cambiando y seguirá cambiando a través de los años, pues se añaden y se despojan distintas cosas de la administración. Eso es como cuando un ser vivo, ¿sí? Muda las capas que ya no le sirven y se va apoderando o se van produciendo, el organismo produce nuevas superficies que lo hacen más fuerte, que lo hacen más dinámico, que lo hacen más proactivo, que los hacen ser mejores organismos. Algo así sucede con el tema de la administración a lo largo de la historia. Ella se ha despojado de muchas cosas que científicamente se han probado que no era lo correcto o que no era lo mejor o que no era lo conveniente y adquirió nuevas estructuras, nuevos procesos, nuevas estrategias para eh, desarrollarse y asentarse en las organizaciones. El estudio de la historia del pensamiento administrativo permite el uso crítico de la información, enriquece las facultades de análisis e inferencias incluso, permite una mejor comprensión del presente y de la oportunidad de penetrar en culturas donde el fenómeno de la administración pues ha estado presente y sigue siendo eh, un fenómeno de vital importancia para el desarrollo y para el avance tanto de organizaciones como de sociedades. Las funciones administrativas desarrolladas a través del tiempo como fruto de la diversificación de la sociedad y así de las necesidades también, ofrecen un marco referencial de posibilidades administrativas que pueden acoplarse y que pueden utilizarse en las diversas realidades históricas, tomando en cuenta, claro, las diferencias y tomando en cuenta las peculiaridades de cada organización, de cada sociedad. Esto con el fin de su constante mejoramiento. Por ello, su origen es inherente al propio hombre, ¿sí? A su capacidad de razonar, a las primeras necesidades de organizar, de planificar, a las primeras necesidades de ejecutar, de controlar, todas las tareas que las sociedades, incluso las más primitivas, tuvieron para poder sobrevivir. Para entender entonces lo que es la historia y la evolución de la administración, veamos de qué se trata en primer lugar el concepto de administración.
Y por acá tenemos, por acá tenemos dos definiciones, tres diría yo, de las definiciones más relevantes, ¿sí? Que nos dan de manera holística lo que debemos entender de la definición de lo que es la administración en su esencia. Y decimos que es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas de relaciones de esfuerzo cooperativo a través de las cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los organismos sociales. También CAF nos dice que es la coordinación de hombres y recursos materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de cuatro elementos: la dirección hacia objetivos a través de gente, mediante técnicas y dentro de una organización. Tenemos también la definición de Chiavenato, que nos dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Estos tres conceptos, si nosotros observamos, nos ubican en la idea de que definitivamente la administración es una ciencia. Y yo diría de manera muy personal también, apoyando ideas de algunos filósofos, que es un arte. Y en la medida que pase el tiempo y que vayamos entendiendo y que vayamos comprendiendo lo que la administración trae consigo, nos vamos a percatar de que es ciencia, pero también es arte. La administración es vista como una ciencia social que estudia las organizaciones, tanto públicas como privadas, y las diversas estrategias que éstas utilizan con respecto a los procesos que desarrollan, a los procesos que conocemos a lo largo de la historia que trae consigo la administración, que es la planificación, la organización, la dirección, el control, que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización y el funcionamiento de una institución, de una empresa o de una organización, y que de una u otra manera, pues, estas garantizan el alcance de las metas propuestas. La historia de la administración por años ha atravesado diferentes etapas que acompañan los diversos acontecimientos y que acompañan los cambios sociales de que la humanidad ha experimentado a lo largo del tiempo. Aunque el concepto de administración como ciencia, pues apareció mucho tiempo después, fueron los primeros grupos sociales y las organizaciones que tuvieron los que abrieron paso a la línea del tiempo de la historia de la administración. Y esto lo vamos a ver cuando, cuando empezamos a, cuando empezamos a observar qué pasó en la historia del ser humano en en la época primitiva. Y aquí traigo algunos hechos como puntuales. La administración nace ante la sociedad, ante la necesidad de los seres humanos. Las actividades primitivas de los grupos sociales fueron actividades propias de esos grupos sociales. Tiene como, o sea, nace como para complementar las habilidades, definir reglas y cuidar sus recursos. La formación marcó la formación y el avance de las civilizaciones. En esta época primitiva, la aparición de las jerarquías, se dio la aparición de las jerarquías en las culturas y surge la división del trabajo de acuerdo a las capacidades de las personas, tomando en cuenta su sexo y la edad. Cuando hablamos de administración, automáticamente pensamos en empresas, en negocios, en corporaciones, en instituciones. Sin embargo, tenemos que tener claro que la historia de la administración comenzó en las actividades primitivas de los grupos sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existía la necesidad de sobrevivir, porque se necesitaba que de una u otra manera
los seres humanos se agruparan, se unieran, se dividieran las tareas para poder sobrellevar las inclemencias del ambiente, ¿sí? De los climas, para poder sobrellevar los peligros que los acechaban, para poder definitivamente para poder sobrevivir. La historia comienza en esta época primitiva de los grupos sociales, justo cuando el hombre, entonces, podemos finiquitar que el hombre necesitó organizar el trabajo en equipo y sus respectivas tareas, como por ejemplo, a ver, la recolección, la caza, la producción de bienes, la racionalización de los recursos. Todo eso se empezó a definir en esta época y no se le dio el nombre de administración, obviamente, pero eso era el inicio de cómo las civilizaciones a lo largo del tiempo, lo vamos a ver, pues tomaron para poder avanzar y obtener todo lo que se requería para mantenerse. Con la llegada o la superación de ese, de los nómadas, ¿sí? Que iban de una parte a otra, vino el sedentarismo. Con la llegada de ese sedentarismo comenzó entonces a surgir una idea que ya traían y que había funcionado para poder ellos sobrevivir, pero que les permitió eh, hacer que las actividades, las tareas que ellos hacían, pues fuesen más productivas para cubrir las necesidades que tenían los grupos que se asentaban y empezaron a definir más entonces el rol que cumplía cada individuo dentro de esas poblaciones. Además, los asentamientos provocaron la aparición de las jerarquías en la cultura. Sin duda, el sedentarismo fue un gran impulsor, diría yo, en la historia de la administración en la época primitiva. Fíjense que todo lo que sencillamente podemos ver que emergió durante esta época es lo que permitió el entendimiento, permitió la comprensión de lo que era necesario para poder avanzar, para poder vivir. Y una de las cosas es que sencillamente los seres humanos no podemos vivir solos. Siempre de una u otra forma necesitamos el apoyo de otros individuos para poder avanzar. Posteriormente aparece la administración en la Edad Antigua y aquí pues se marcan una serie de hechos que por ejemplo en Egipto fue notorio el nacimiento o el surgimiento del uso de los inventarios, surgió la división del trabajo que ya venía de la época primitiva, pero que aquí se asienta con una visión distinta de poder, con una visión distinta de, sí, yo diría que básicamente de poder. Nace también la capacitación y nace la supervisión. Se crea un gobierno central. ¿Qué pasa entonces en esta administración en la antigüedad, en la edad antigua? Vemos en primer momento todos los aportes que tiene esta civilización, que es Egipto, pero también Grecia aportó y las cosas
más importantes la vemos a través de sus grandes pensadores, como por ejemplo Platón y Pericles. Platón con el proceso de la especialización y Pericles con el principio de selección del personal. Los aportes en la línea de tiempo de la historia de la administración en la Edad Antigua, pues definitivamente fueron varios. Nacieron, como lo especifico allí, nacieron los inventarios creados. Esto fue creado o una creación de los egipcios, quienes registraban ventas, quienes registraban impuestos y algunos hechos fundamentales que definían su cultura y su sociedad. Surgió la división del trabajo junto con la capacitación y la supervisión y se crea, como se especifica allí, el gobierno central con con un distinguido, yo diría, como poder de la administración. Y Grecia, como lo especifiqué, con estos grandes filósofos que aportaban su conocimiento, todo su conocimiento a lo que fue la historia de la administración. Platón, por ejemplo, afirma que el proceso de especialización era posible al reconocer que todos los seres humanos tenían aptitudes diferentes. Y Pericles, por su parte, pues él fue un político y fue un orador que estableció el principio de la selección del personal como un principio básico de la administración. Fíjense cómo en estas épocas ya empezamos a ver hechos que se han mantenido a lo largo de la historia y que hoy día siguen vigentes y son de especial relevancia para que funcione la administración en cualquiera de sus niveles. En esta época antigua, también nos encontramos, fue una época demarcada por los hechos que se lograron en Roma. La historia de la administración en esta sociedad, en la sociedad romana, pues avanzó a pasos agigantados junto al surgimiento del Imperio Romano y su organización centralizada, la cual le permitió extender su poder sobre Europa y sobre gran parte de Asia. La sociedad romana tuvo dentro de esos hechos fundamentales grandes aportaciones. Dentro de estas se le conoce el hecho de administrar poblaciones grandes de millones de personas a través de estrategias de control y administración como lo que se aplicó, por ejemplo, en el año 284 después de Cristo por Diocleciano. También esta sociedad romana eh, empieza a aplicar lo que nosotros conocemos hoy día como la delegación de autoridad, ¿sí? Hay división en el territorio, empieza el territorio a dividirse en provincias, diócesis, divisiones geográficas, y esto genera o forja la administración en niveles que finalmente rendían a un poder central, pero que se daban igualmente hasta cierto punto administraciones, eh, no diría que descentralizadas, pero sí administraciones con cierta autonomía para llevar lo que era la administración en las provincias, en esas divisiones geográficas que se empiezan a dar en el Imperio Romano. Roma marcó las bases de la administración moderna, eso es indudable, y clasifica a las empresas. La Iglesia Católica Romana representó un ejemplo importante de la práctica de la administración. La Iglesia Católica Romana, de hecho, toma de la administración que llevaba Roma como tal, ¿sí? El Imperio Romano, la Iglesia toma algunos lineamientos y los aplica en sus prácticas administrativas. Junto con este
periodo, esta época de la administración, emerge también lo que nosotros conocemos como la administración pública, que no es más que lo que para el momento se interpretó como un organismo que debe asegurar la ejecución de las políticas y los programas de gobierno. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poco de lo que es la esencia de la administración pública, pues son ideas que se mantienen vigentes con la llegada de los acontecimientos anteriores, lo que se vivió en Egipto, en Grecia, en Roma, la administración pública pues se asentó y ocupó un lugar en la cronología de la administración. Esta actividad influyó en influyó en la ejecución de las políticas gubernamentales durante las primeras civilizaciones. Hoy día se puede entender entonces que la administración pública es un organismo que debe asegurar la ejecución de esas políticas y los programas de gobierno, especialmente lo que tiene que ver con los procesos que se conocen a lo largo de la historia y que los vamos a ver un poquito más adelante porque se declaran como tal a partir de la revolución industrial, pero que en este punto pues todos conocemos que es la planificación, la organización, la dirección, el control de las operaciones gubernamentales. La administración pública es una característica de todas las naciones, cualquiera que sea su sistema de gobierno, democráticos, cualquier sistema de gobierno, hasta las dictaduras tienen tienen ese proceso de administración, entre paréntesis, y lo hacen para mantener el control de los recursos que posee la nación. Dentro de las naciones, la administración pública pues se practica en los niveles centrales, en los niveles intermedios, y en los niveles locales. De hecho, en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno dentro de una misma nación eso constituye, eh, una situación creciente en la historia de la administración pública, a veces positiva, a veces negativa. ¿Sí? El hecho es que está allí presente. ¿Sí? Los romanos, por ejemplo, desarrollaron un sistema como más sofisticado bajo su imperio en esa época antigua, creando distintas jerarquías administrativas para la justicia, para los asuntos militares, para las finanzas, para los impuestos, para los asuntos exteriores, para los asuntos interiores, cada uno en sus propias funciones principales del Estado. Una elaborada estructura administrativa posteriormente imitada por la Iglesia Católica Romana cubría todo el imperio con una jerarquía que oficiales reportaban. Sí, por ejemplo, los oficiales reportaban al emperador a través de sus superiores. ¿Sí? Esos modelos fueron copiados, ¿sí? Como parte de la evolución de la historia de la administración. Esta estructura, que en su momento fue sofisticada, desapareció después de la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V, pero muchas de sus prácticas continuaron en el Imperio Bizantino, en el este. ¿Sí? Después de la aparición de esta administración pública, nos encontramos con la administración en la Edad Media. Esta administración básicamente pues nos habla de la existencia de grandes cambios que en esta edad fueron, yo diría que protagonizados por algunos filósofos que demarcaron que demarcaron con sus aportes
filosóficos lo que fue el rumbo de la administración. Por ejemplo, en la Edad Media el poder se centralizó tanto en el ámbito económico como político, como en el ámbito político. Se da el feudalismo que significó un gran antes y después de la historia de la administración. La administración de la actividad comercial y económica ya no dependía del rey, sino de cada administrador. Recordemos que ya había división en provincias, ¿sí? Y eso permitía que a la par de esa división, pues surgieran en esos imperios, surgiera la división también de la administración. Se vio la delimitación cada vez más marcada de las clases sociales. La organización militar también tuvo su participación en la evolución de la historia de la administración. Y aquí hago mención a tres importantes filósofos: Isaac Newton, René Descartes y Nicolás Maquiavelo. Isaac Newton, conocido como el hombre de la revolución científica, no solo realizó grandes aportes a la historia y evolución de la administración con su determinismo matemático y la exactitud de los procesos de esta importante área del saber, sino que también fue el que estableció las bases de lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el cálculo diferencial e integrado. Y entonces allí me permito recordar que fue Isaac Newton el que formuló o el que creó las fórmulas matemáticas que cambiaron esa historia. Hablo del antes y del después de la administración, después de conocido el aporte de Isaac Newton. También el aporte de René Descartes, por su parte, fue otro de los grandes pensadores que ganó un lugar en la línea del tiempo y la historia de la administración. ¿Por qué? Porque este filósofo francés estableció el método cartesiano, ese famoso método que nos permite observar eh, cómo, cómo, cómo cómo se hallan algunas verdades y que contiene los principios de la administración moderna, por ejemplo, como la división del trabajo, como el orden y como el control. ¿Sí? Nicolás Maquiavelo, finalmente, quien fue otra de las grandes influencias en la historia de la administración. Si bien Maquiavelo no fue matemático, ¿sí? Fue un diplomático y funcionario que se dedicó a la política y sus mayores aportes, pues entonces en este sentido, fueron ideas sobre la centralización, sobre la descentralización del poder y sobre las características y actitudes que debe tener un líder. Además, Maquiavelo, desde su área de conocimiento, delimitó guías actitudinales que sirvieron para que gerentes, líderes, administradores tengan un mayor manejo de sus equipos de trabajo y de sus empresas en sí. Es hasta la actualidad que las ideas de Nicolás Maquiavelo son útiles para aprender cómo administrar un negocio o una empresa de manera exitosa. Fíjense que todo lo que hemos visto en la edad primitiva y en la edad antigua, lo seguimos viendo en la actualidad. La administración no es como otros fenómenos que aparecen y que se popularizan, funcionan por un tiempo y luego viene otro fenómeno que lo supera y que permite la innovación. La administración se ha innovado, obviamente, ¿sí? Ha cambiado, pero no deja de tener sus principios fundamentales, no deja de tener la importancia y cada vez mayor para la propia existencia humana. Nos encontramos entonces en la administración en la Edad Media. En este momento de la historia, la administración moderna, la protagonista es el trabajo. Toda la atención pues se centra
en la especialización del mismo, en la implementación del control de los procesos administrativos. Además, con un fuerte crecimiento de la actividad económica, el comercio internacional. Y aquí vemos la llegada de la revolución industrial. Las estructuras sociales y económicas comenzaron a transformarse rápidamente. Asimismo, podemos hablar que en esta edad, con la invención de las máquinas industriales y el impacto de la producción industrial, la administración empezó a dar sus primeros pasos como disciplina formal. El poder, lo decía, se descentraliza tanto en ámbitos económicos como políticos. El feudalismo significó un gran... Ay, perdón, estoy leyendo algo acá que es de la Edad Media y no me ubiqué acá en la Edad Moderna. Que estoy... Ok. La administración en la Edad Moderna ya se habla de la especialización del trabajo, de la implementación del control de procesos administrativos, hablaba de la revolución industrial, la administración empezó a dar sus primeros pasos como disciplina formal. ¿Y por qué empieza y por qué se dan estos hechos y cómo se dan estos hechos? A través del estudio de lo que sucedía en las distintas organizaciones sociales que se vivía durante la época, el comportamiento que tuvieron esas organizaciones. Se empieza a probar de manera científica qué sucede con el trabajo, con el rendimiento del ser humano en su labor diaria, con la utilización de las máquinas. Empezamos o se empieza a ver la administración desde otra perspectiva. Y de allí que surgen una cantidad de estudios que se dieron en esas grandes empresas en diferentes partes, en diferentes geografías del mundo, que generan modelos que se probaron desde la perspectiva científica debían estar presentes de una u otra manera en el contexto de las organizaciones para que éstas a su vez pues fuesen productivas. Posteriormente nos hallamos en la administración en la edad contemporánea. Una vez que, que podemos ver eh, el surgimiento de estos avances que de manera científica pues se dieron y que nos permitieron entender qué era lo que sucedía, por qué unas organizaciones rendían más que otras, por qué sus procesos de una u otra manera eran más productivos en unas partes o en otras partes. Llegamos a la época contemporánea. La administración contemporánea ha evolucionado asentándose en entornos cada vez más complejos y cambiantes, caracterizada por principios como la sensibilidad al contexto, la flexibilidad organizacional y la importancia del factor humano. Las tendencias incluyen la toma de decisiones estratégicas basadas en el contexto actual y el enfoque en mejorar la productividad y la participación de los trabajadores. Fíjense cómo la administración en esta edad contemporánea pues incluyen algunas tendencias, diría yo, y sobre todo tiene que ver como por ejemplo con la toma de decisiones basada en las condiciones económicas y sociales actuales, cómo mejorar la productividad, cómo buscar que los trabajadores sean más participativos, más capaces, desarrollen más los entornos, estos sean más productivos y más propositivos. Ciertamente, la administración en la edad contemporánea pues tiene una visión que agrupa todo el conocimiento que hemos revisado de cómo ha evolucionado la administración en cada una de las épocas. La administración de esta época contemporánea los agrupa y toma
toma los principios fundamentales de cada uno de las edades, tanto primitiva como antigua, como media, como la moderna, las toma, las utiliza, se va a la comprobación científica de los hechos y genera una visión en la que las organizaciones, ¿sí?, que es donde se piensa o se cree que se aplica la administración, y yo diría que es solamente en una de las perspectivas que se aplica la administración, y después les voy a decir por qué. Esta administración contemporánea, toma todos esos principios fundamentales, toma todos los hechos científicos notables, los aportes que hace cada uno de de sus grandes pensadores a lo largo del tiempo, y los ubica en los contextos reales, y los prueba, los certifica, e incluso los innova. Y toda esa administración entonces la muestra con una visión en la que pues se permite una nueva, una óptica diferente de cómo debe funcionar cada organización para que alcance de manera eficaz, eficiente, exitosa el logro de sus objetivos, las metas que se propone, concreten nuevas misiones y nuevas visiones para las organizaciones. Bien, yo les decía que una de las áreas en las que se aplica la administración son las organizaciones, son las instituciones. Pero cuando yo me refiero y observo todo lo que ha transcurrido desde la época primitiva hasta la época contemporánea en la administración, nos damos cuenta que la administración ha estado presente desde la propia existencia del hombre en la Tierra. El ser humano en sí tiene procesos administrativos naturales, tiene procesos administrativos que estructuran su composición, inclusive física, su composición mental, sus estructuras mentales. La tenemos por naturaleza con nosotros. La administración vive con cada uno de nosotros, o por lo menos así lo siento yo. Desde que cierro los ojos y al día siguiente los abro, hay un proceso en el que estoy permanentemente administrando desde el pensamiento, el tiempo, las acciones, los sentimientos, todo en la vida nosotros lo administramos. Y por eso digo, la administración en el contexto de las organizaciones es solamente un tipo de administración de toda la administración que se da en la propia existencia del ser humano. Y en este punto es el que nos compete a nosotros para entender qué pasa con la administración, para qué nos sirve, a dónde nos lleva, qué fundamentos podemos utilizar, cómo podemos innovar todo lo que la administración trae consigo. Pero si yo quiero ser más abierta a todo lo que implica la administración, me doy cuenta que eso lo puedo utilizar en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida profesional, en la propia historia humana mía. Va a estar presente cada uno de los hechos que rodean la administración y cómo esto que pasó en la época primitiva y que en la época antigua, en la época media, en la época moderna, en la época contemporánea, pues demarcan todo lo que nosotros vamos a seguir haciendo a través de la historia, todo lo que vamos a seguir conformando, todo lo que vamos a seguir organizando, lo que vamos a seguir creando. Todo tiene principios fundamentales de la administración. Esto lo dejo a manera de reflexión para, pues, generar, ¿sí?, una idea
que es fundamental no solo para esta unidad curricular, sino que les va a permitir a ustedes el uso de los conocimientos adquiridos aquí para poder desarrollar incluso lo que ustedes, la razón por la que ustedes están acá, que es completar su proceso de formación en el nivel de maestría. ¿Sí? Esto que estamos viendo hoy les va a dar una visión eh, fundamental, les va a dar una visión sobre qué pueden hacer con lo que les queda de aquí en adelante para alcanzar sus objetivos dentro de este proceso de formación que ustedes tienen, e incluso les va a dar ideas de cómo abordar fenómenos dentro del, cómo abordar fenómenos dentro de los contextos organizacionales que son dignos de estudiar desde perspectivas científicas y que los pueden llevar a la elaboración de un trabajo especial de grado, de un trabajo de maestría, de otros niveles, ¿sí? De formación, les va a dar luces de cómo abordar todo lo que ustedes quieran con respecto a la educación, con respecto a lo que requieren para finalmente presentar pues el trabajo de grado de ustedes. Bueno, un placer para mí haber compartido estos minutos de la mañana de hoy. No me resta más que decirles o ponerme a la orden para disipar cualquier duda, cualquier situación que ustedes requieran del apoyo desde la perspectiva de la unidad curricular, pues se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma, me envían un mensaje y yo apenas lo veo a la brevedad posible, pues trato de dar respuesta. Si no, lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp en el que nos encontramos en esta unidad curricular o lo pueden hacer, mi información de contacto está allí en la misiva o va a quedar allí en la misiva de bienvenida, aparece mi información de contacto, también lo pueden hacer a través de esa vía. Bueno, un placer para mí haber compartido con ustedes, que tengan un feliz día.